A reading from the Acts of the Apostles. Peter, filled with the Holy Spirit, spoke up. Leaders of the people, elders, if we must answer today for a good deed done to a cripple, explain how he was restored to health. Then you and all the people of Israel must realize that it was done in the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified and whom God raised from the dead. In the power of that Resucitó name, de entre los this man muertos. stands before Por su you nombre se healthy and presenta sound. este sano ante ustedes. Jesus is the stone Jesús rejected es la by piedra que builders and the desecharon builders ustedes los which has become arquitectos the y que cornerstone. se ha convertido There is no en piedra salvation in angular. anyone Ningún else, otro puede for there is salvar no other name bajo el cielo. in the whole No world se nos ha given to dado men otro by nombre which we are que to be pueda saved. salvarnos. Verbum Domini. My mouth speaks the praise of the Lord. El Señor es bueno con todos. I will extol you, O my Te God. ensalzaré, Dios mío, mi I Rey. will bless your name forever Bendeciré and tu ever. nombre por siempre jamás. Will I bless you? Día tras día te I will praise bendeciré your name y forever and alabaré tu ever. nombre por siempre jamás. Alabaré tu nombre por Great siempre is the jamás. Lord and highly El to be Señor es praised. clemente y His misericordioso, greatness is lento a unsearchable. la cólera y rico en Generation piedad. after El generation Señor es bueno con praises your todos, works, es whom cariñoso you con love. todas sus criaturas. They speak, Alabaré tu nombre por siempre they jamás. speak of the splendor Que of your todas tus glorious criaturas te deeds den gracias, and Señor. tell of your wondrous Que te works. bendigan tus They fieles, discourse of the que power of your proclamen la might gloria de tu and reinado, declare your greatness. que hablen de tus hazañas. Alabaré tu nombre May por my mouth siempre speak the jamás. praise of the Lord, and may all flesh bless his holy name El forever and Señor es ever. bueno con todos, su gloria es grande. Alabaré por tu nombre por siempre jamás. You shall be the joy of those who love your name. Serás la alegría de los que aman tu nombre, pues tú, Señor, bendices al recto. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus Faith in discípulos, me will do en wondrous verdad les works, digo, el which que cree en verify mí, these, hará él that también you las love, obras que yo hago, because I go to the y hará Father, and mayores, whatever you ask in porque my name, yo I will voy do, al Padre, y so as to todo lo que pidan glorify en the mi Father nombre yo lo in the haré, Son. para que el Padre Anything sea you ask me glorificado in en el my Hijo. name, I will do. Si me piden algo en mi nombre, If yo you lo love haré. me and obey Si the me aman, commands I give you, guardarán mis I will ask the mandamientos, Father, y and he yo will give you pediré al another Padre, y paraclete, les so he dará will be with otro you always, paráclito, the para que Spirit of esté truth, con ustedes whom the para world siempre. cannot accept, El Espíritu de la because it verdad, neither a sees quien el him mundo nor no puede recognizes him. recibir, porque no lo ve ni But le you conoce, recognize him, pero ustedes because he lo remains with conocen, you porque mora and en will be within ustedes. you. Verbum Domini.
Today, the Universal Church, and especially the Franciscan Hoy family, la Iglesia Universal y en especial la familia franciscana celebra la fiesta who is often de San called the Bernardino de Apostle of Sieno, Italy, llamado a the menudo el Apostle of the apóstol Holy de Name. Italia y apóstol del He Santo was born Nombre. in 1380 to a Nació en noble family. 1380 He en was una orphaned at familia 6 years noble, old. fue huérfano a los His 6 aunt took años de edad excellent care of y him su tía and se raised him. encargó de su cuidado y lo crió en la From fe. a young age, Bernardine A dedicated partir de edad himself to the temprana, cause of Jesus Bernardino se Christ. dedicó a diferentes When tareas de plague broke caridad. out, he helped Cuando minister to una people in the plaga hospital. estalló, Also, cuidaba was often enfermos en el required to hospital. work at the hospital to defend Se them with a agotó fever, tanto con which trabajo en el confined him to his hospital que bed for cayó con 6 una fiebre months. que lo confinó After he a su recovered, cama he durante took varios care of meses. his aunt Después de until she died, recuperarse, cuidó de su and tía then hasta que entered the murió Franciscan order. y luego ingresó a la orden And after his franciscana. ordination to the Después de priesthood, su ordenación he al was assigned to the sacerdocio, task of fue preaching. asignado a la tarea de la However, at the prédica time, his voice was very y weak la and enseñanza. Sin making it embargo, su difficult to voz era fulfill his demasiado assignment. débil y He ronca, prayed for haciéndole healing, especially for Our Lady, imposible to cumplir whom su he tarea. devoted devotion, Rogó sanación, en and especial a la Virgen, a quien miraculously, tenía gran devoción, y su voz milagrosamente he mejoró. was a very successful preacher in many Fue un towns and predicador muy cities throughout exitoso Italy. en muchas ciudades y pueblos He was en known toda to be called the Italia. preacher of Se le peace conocía como un and was able to predicador de help la paz reconcile y podía ayudar different a opposing attitudes. reconciliar diferentes facciones Saint Bernardine opuestas. is perhaps known San best for his Bernardino quizás devotion to sea the mejor holy name of conocido por su Jesus. devoción al santo nombre He de preached Jesús eloquently about y the holy predicó name elocuentemente and even acerca del designed the santo nombre IHS e symbol, incluso diseñó el which is símbolo used del quite frequently today in IHS que churches se around the utiliza world. muy frecuentemente hoy And en these iglesias en letters todo el are mundo. the first three Estas letters letras of the son name las of Jesus primeras in Greek. tres So letras del not nombre de Jesús IHS, en but griego. they're iota, No es que theta, sean and sigma. IHS, sino iota, Bernardine devised eh, this symbol teta y to sigma. display some of the superstitious symbols of his day. Él One of the diseñó esos sermons símbolos Saint para Bernardine disipar algunos de taught los símbolos in his supersticiosos de su Jesus época. is the glory En of uno de sus Jesus. sermones, Since the Bernardino shock and dijo, splendor of la that name gloria de Jesús causes his word es to be la gloria del proclaimed. Evangelio, pues And how do you la think such an proclamación de su impressive, nombre sudden, and dazzling causa gran revelation regocijo. came into the world if not because Jesus ¿Cómo was preached? podía haber entrado la fe al Was it mundo not si through no the hubiera sido por la brilliance of prédica the de sweet Jesús? savor of this ¿Acaso no name fue that God por called us into his la dulzura de marvelous su light? nombre que Dios nos llamó a su maravillosa As we luz? listen to the readings Al today, you may escuchar las notice a lecturas de common hoy, thread. habrán notado un tema en They all común entre mention the name of ellas. the Lord in Todas some way. mencionan el nombre del Señor en alguna As the forma. apostles Peter En los Hechos proclaims de to los the Apóstoles, people Pedro that it is proclama in the ante el name of pueblo Jesus que Christ es en el nombre that a de crippled man has been Jesucristo restored to que health. un lisiado recupera la The salud. responsorial psalm El blesses the Salmo name of God responsorial forever. bendice el nombre de Jesus Dios para says in the siempre. Gospel of John that Jesús whatever dice his en el Evangelio disciples según ask San in Juan his name, que todo lo que he will sus do, discípulos pidan en su so as to nombre, glorify the Él Father hará and the Son. para dar gloria al Padre y al Hijo. The readings today teach us Las not only lecturas de about the hoy nos power enseñan no that solo resides acerca in the del holy name, poder que reside en el but also santo convey nombre, the profound sino reverence también that we ought to comunican la have profunda for the holy reverencia name. que hemos de tener por ese We nombre. praise and bless the holy name of God and the holy name of Alabamos y Jesus, bendecimos el santo not nombre de out of Dios y el fear santo nombre de of fear of Jesús, punishment, no por un temor but servil al out of awe and castigo, wonder sino por at the maravilla y awesomeness of God. asombro ante la grandeza de As we look Dios. upon the amazing works of Al God in mirar las creating all things maravillas de and Dios, redeeming al haber creation creado from todas las sin cosas y al haber and redimido la sanctifying creación our del souls, pecado y al we cannot santificar help but nuestras be filled almas, with a no sense of podemos wonder evitar and llenarnos con un gratitude. sentimiento de maravilla y When we think of agradecimiento. the holiest, kindest, Si most humble, pensamos most en loving person who has ever la lived on earth, persona besides our Lord and más our Redeemer, maravillosa que haya vivido en la tierra, we aparte del realize Señor y that la God Virgen, far nos damos surpasses cuenta this person que Dios in his sobrepasa qualities. de lejos esas personas en sus It's cualidades. for this reason that the second Y es por commandment in esta the razón que Decalogue el is so segundo important. mandamiento en el Decálogo es tan You shall not importante: take the name of the Lord your no God in vain. tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. The holiness and sanctity La of God's name santidad del is to be nombre de safeguarded. Dios debe ser salvaguardada por el bien de todos los And I think that pueblos. most people, when they hear Y creo que the la second mayoría de las commandment, personas cuando escuchan el immediately segundo think that it mandamiento, applies to using God's inmediatamente name or the name of piensan que Jesus se as a aplica a swear word, utilizar el nombre de such as Dios o when de someone Jesús como una stops a grosería, show and
blurts it out como without quizás thinking. cuando alguien se golpea While this un command dedo y simply lo reminds us to be dice sin cautious pensar. about Y mientras misusing que este God's name in this mandamiento, way, por seguro, nos there are other more advierte serious contra ways utilizar el nombre del we Señor sin en esta against the forma, fourth hay commandment. muchas otras formas en And las que these podemos pecar sins are listed contra el in the segundo Catechism. mandamiento. Y estos The pecados están first is enumerados en el listed in the Catecismo. second El commandment primer as pecado blasphemy. principal contra el segundo The mandamiento Catechism es la says that blasfemia. El blasphemy, Catecismo quote, dice que la consists in blasfemia uttering against God consiste en inwardly or pronunciar outwardly contra Dios words of externamente hate, o interiormente reproach, or palabras de odio, defiance, reproche o speaking ill desafío, of God, y hablar mal de failing in Dios respect y toward no Him in hidden respetarlo speech, a Él and misusing God's en name. el habla y usar The mal el prohibition nombre of de Dios. blasphemy La extends to prohibición de la language against blasfemia Christ's se church, extiende al the lenguaje saints, contra and la sacred iglesia books. de Jesús, los santos y las cosas And sacras. the Catechism goes on to explain El that catecismo it is prosigue y also explica a esa blasphemous cita to make que use of también es God's name to blasfemo cover utilizar up el criminal nombre de Dios para practices, cubrir to prácticas reduce people to criminales, servitude, para reducir a las to torture personas a la persons, and servidumbre, put them to para death. torturar personas o The misuse of mandarlas a God's matar. name El abuso del nombre de Dios para will cometer un provoke crimen others to repudiate provoca el religion. rechazo de la religión. In other words, it is En otras blasphemy to palabras, do or es say blasfemia something that is evil or decir o hacer contrary algo que es to malo o God's name. pecaminoso en nombre de Dios. Blasphemy is contrary to the La respect due blasfemia to es God and His contraria holy al name. respeto debido a It Dios y a is su in santo itself a nombre. grave sin. Es de suyo un pecado grave. And notice that the Catechism says that the Noten que el misuse of catecismo God's dice name que el can abuso del provoke others nombre to de Dios puede repudiate provocar religion. a otros a rechazar la religión. If we look at the Second Vatican Si Council miramos document, Gaudium et el Spes, documento Gaudium we see et that the Spes del Council Vaticano Fathers II, take some vemos que los time padres del to concilio address the tomaron issue of su atheism, tiempo para abordar el because tema del what has been ateísmo y growing over the cómo years. ha estado creciendo con los While the años. document acknowledges Y that mientras those que who el become documento reconoce atheists que are not aquellos que free se of vuelven blame, ateos no están it libres de also places culpa, significant share también of pone blame una on gran believers. parte de la culpa sobre los creyentes. The document says, quote, El documento taken dice, y as a cito, whole, pues atheism is tomado en not a pleno, el spontaneous ateísmo development, no es un but stems from desarrollo a variety of espontáneo, causes, sino nace de including a una critical variedad de reaction causas, against religious incluyendo una beliefs, reacción crítica and in contra some las creencias places, religiosas y en against the ciertos Christian lugares religion in particular. contra la religión Hence, cristiana en believers particular. can Por lo have tanto, more los of a will to creyentes do pueden tener with the birth of más atheism. que un And here's the poquito most que important ver con part. el nacimiento del ateísmo. To the extent that Y they neglect en la the medida training of their en faith que or descuidan su teach erroneous propia doctrines capacitación en la or fe are o enseñan deficient in una their doctrina religious, errónea o moral, or social deficiente life, o son deficientes they en must su be vida said to religiosa o moral, conceal rather than reveal the authentic deben face of God and religion. ser considerados como que In other words, if we es- claim to worship ocultan en lugar Jesus de revelar la and faz de believe Dios in en the su gospel, enseñanza verdadera. En otras but do not palabras, si seek creemos to en el live nombre de out Jesús y en el their Evangelio y faith no every buscamos day, vivirlo fielmente a diario, and thus live hypocritically, y así pues vivimos de manera then we give hipócrita, scandal to other people entonces and escandalizamos a otras contribute to the growth of personas y atheism. contribuimos al crecimiento del As ateísmo. St. Paul says in his letter to Como the San Pablo Romans, dice en su you carta a don't los teach romanos, others, ustedes and you don't entonces que teach escuchan a los yourselves. demás, ¿acaso no se When enseñarán you a preach ustedes against mismos? stealing, do Mientras you que steal? predican en contra de robar, You who ¿ustedes say that you must roban? not commit adultery, Ustedes que do you dicen que commit no deben adultery? cometer adulterio, ¿cometen el adulterio? You who abhor idols, do Ustedes you que rob aborrecen a temples? los ídolos, ¿roban You who boast in templos? the law, do you Aquellos que dishonor presumen de God la by ley, breaking the law? deshonran a Dios al romper la As ley. it is written, the name of God is Pues está blasphemed escrito, el among the nombre de Dios Gentiles because se of your blasfema entre los sins. gentiles a causa de ustedes. And so that we might avoid the sin of Así blasphemy, pues, para evitar el we need to pecado be de la careful blasfemia, about tenemos que practicing what we tener preach. cuidado con practicar lo que predicamos. And it's for this reason that we should Y be es more por este ready motivo que hemos de to estar preach más about God's prestos love a and mercy, predicar acerca del amor y misericordia de rather than be Dios, quick to accuse en others of sin. lugar de acusar a otros de pecado. As it often happens, those who Como accuse sucede others a of menudo, sin aquellos que or have acusan been a otros doing de that pecado y are lo hacen usually costumbre, committing similar usualmente sins, cometen pecados similares ellos mismos. displacing the attention onto Están someone else. desviando la And atención the a same alguien goes, más. every Como accusation dice el dicho, is an cada admission. acusación es una admisión. I would also like to add a note of También me gustaría clarification añadir una regarding using God's name as aclaración sin. acerca de utilizar el nombre de Dios A como person who grosería. does this Una may think to persona que hace themselves, esto puede am I pensar committing para sus blasphemy adentros, by using ¿estoy God's cometiendo name as a blasfemia form of al usar el nombre grosery? de Dios como una forma de Well, the short answer is grosería? no. La respuesta breve This es is que not my no. teaching, Y but that esta of no es St. mi Augustine. enseñanza, sino la de Santo He Tomás de says in Aquino. Summa Él Theologica dice en la that when Suma a person Teológica utters a que cuando blasphemy una without first persona thinking, pronuncia una blasfemia sin
escucharlo
he is moved to do o so suddenly by his cuando feelings or es emotions, movido a hacerlo this is not súbitamente a por mortal sus sin, but a emociones venial sin. o sentimientos, no es un pecado And the mortal, reason sino is that venial. this is not Y la blasphemy razón es properly so que called, as he no says. es la blasfemia It is only when a exactamente, person commits sino blasphemy cuando knowingly and willingly, cuando la persona comete la even blasfemia in a sudden burst of conscientemente y anger, voluntariamente, incluso en then he un has brote committed de a mortal ira sin. espontáneo que So if comete someone pecado stubs their mortal. toe and Así pues, cuando alguien se accidentally golpea un utters God's dedo o name in accidentalmente anger or pronuncia el nombre de surprise Dios without even en thinking, ira o sorpresa sin that person has pensarlo, only committed a esa venial persona ha offense, cometido solamente when un they should start pecado being venial, more pero mindful deben in the tratar future. de ser más conscientes en el futuro. And another sin against the En second otro commandment pecado contra el is segundo the swearing of false mandamiento oaths. es hacer And this juramento happens en whenever a falso. person Esto invokes ocurre God's cuando una name persona invoca in a el nombre statement de Dios that is en false una or lying. afirmación que es falsa o una mentira. God's name is associated El with nombre his de Dios está identity as asociado con truth su itself. identidad como la verdad Thus, misma. swearing a false Y oath así pues, is calling on God, who is jurar the en word falso itself, invoca a to Dios, bear que es la witness to a verdad lie. misma, a dar testimonio de una And thus it is mentira. obvious why this would Así be a pues, es grave sin. obvio por qué esto sería un pecado grave. And one final sin Y against the con second un pecado commandment final is, contra el and segundo that the mandamiento Catechism mentions, is perjury. y que menciona el catecismo And es this is when a el, person, quote, la- el makes a perjurio. promise under Es oath cuando una persona hace with una no promesa intention of bajo keeping it. juramento sin intención de cumplirla. Or when after promising on oath, he is Cuando unfaithful. hacemos o cuando hace un Perjury juramento que is no a cumple. grave lack of respect for the Lord of all speech. Pledging oneself by an Perjurar oath to commit an evil deed es is un contrary grave to insulto holiness and contra faith. Dios. Constituye una grave falta de So as respeto we al Señor, que celebrate es the dueño de feast toda of palabra. Saint Bernardine of Así pues, al Siena, celebrar la fiesta de may we San be Bernardino de inspired and Siena, enlightened que by seamos his example inspirados e iluminados and his por su profound ejemplo reverence for the y su holy name of profunda Jesus. reverencia hacia el santo It is nombre good to be de reminded Jesús. of the Es holiness of his bueno name ser recordado de so la that we might santidad de su examine nombre ourselves para que and nos ask the Holy Spirit examinemos a to nosotros instill in mismos us a y greater pidamos al reverence Espíritu for the Santo name que of God. inculque en nosotros una mayor reverencia We need to be hacia el sanctified and nombre de cleansed Dios. of our sins Debemos against ser the second commandment santificados y purificados de and be nuestros pecados purified of contra our el segundo hypocrisy. mandamiento y purificados de St. nuestra Bernardine hipocresía. teaches us to Y San humble ourselves Bernardino before nos the Lord, enseña a to humillarnos trust ante el wholeheartedly Señor in his y a holy confiar name, de todo corazón en because su it is by santo this nombre, name pues es we por are este saved. nombre que somos salvados.